Estamos bendecidos la iglesia. Muy buenas noches, queridos hermanos, con cada uno de ustedes. Vamos a ir la palabra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 7 vamos a leer en el libro de Segunda de Samuel. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de la misericordia de nuestro Dios, la misericordia unos con otros. Amén. Vamos a leer la palabra. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Venimos en esta noche, Señor, en una actitud de reverencia, de adoración, Señor, ante tus pies, Padre. Prepara nuestro corazón y nuestra vida, Señor, para poder recibir tu palabra. Esa palabra que trae vida, Señor, que trae aliento, que trae, Señor, un renuevo, que ese vino nuevo, Señor, sobre nuestras vidas. Oramos, Señor, para que tu palabra ministre, Señor, nuestros corazones, aún, Señor, tocando lo más profundo, Señor, que nuestros ojos puedan ver, Padre. Te pido, Señor, que sea usted obrando, Señor, en cada uno de nosotros, papito lindo. Obra, Señor, y disponemos nuestra vida, nuestro corazón, Señor, para escuchar tu dulce voz y obedecerla, Señor. Ayúdanos, Padre, a toda tu iglesia, desde el más pequeño, Señor, hasta el más anciano. Todos necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu presencia, necesitamos, Señor, del fluir de tu espíritu, Señor, sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ministra nuestros corazones, nuestra vida entera, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, papito. Gracias, Señor. Amén. 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 Puede tomar su asiento, querido hermano. Y vamos a hablar hoy día acerca de la misericordia, ¿no? ¿Y qué es misericordia? ¿No? Muchas veces hemos escuchado estas frases de Dios es misericordioso, o tal hermano, ¿no? Es que misericordioso, qué misericordiosa. Pero, ¿qué es misericordia, no? La misericordia, dice en un texto bíblico, que es la manifestación externa de la compasión. Entonces, si una persona es compasiva, ¿no? La misericordia se va a mostrar en ello, ¿no? En algo externo, ¿no? Es la manifestación externa de la compasión, donde la necesidad, queridos hermanos, va a ser cubierta. Entonces, cuando decimos que alguien es misericordioso, también estamos diciendo que alguien es compasivo y se demuestra por los actos que esta persona hace al cubrir una necesidad de la otra persona. Entonces,
Eso es misericordia, ¿no? Y viene de la palabra eleos, ¿no? Si queremos ya examinar un poquito más profundo, esa es la misericordia. Y vamos a ver, esta palabra misericordia también, ¿no? Es una parte, la esencia de Dios. La Biblia dice que Él es grande, ¿en qué? En misericordia. Y es lento para la ira. Entonces es tan grande la misericordia del Señor para nuestras vidas. Y vamos a ver, y leíamos en el libro de Segunda de Samuel, nuestro texto principal, cómo el Señor muestra su misericordia en un hombre. Y este hombre se llama Mefiboset. Tal vez lo he escuchado, ¿no? Ya he escuchado esta historia, pero a mí me impresiona cómo la misericordia de Dios, cómo Dios preserva la vida, cómo Dios, cuando tiene un propósito con una persona y esta persona teme a Dios, wow, se cumplen tantas cosas y el Señor de verdad preserva. Y al igual que tal vez este hombre Mefiboset está registrado en la Biblia, ¿no? Toda su vida, desde que pues él nació y toda su vida, ¿no? Nosotros también tenemos una historia que contar. Tal vez cuando hablaba con algunos adolescentes, jóvenes, me decían, no, el Señor me ha salvado de esto, el Señor me ha salvado de la muerte o de un accidente, el Señor me ha salvado, o no, me ha salvado de esto, yo de niño ya iba a morir, ¿no? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Les ha pasado? Ustedes podrían decir, no, yo cuando era niño, wow, el Señor me ha salvado. Y el Señor ha mostrado su amor, su compasión, su misericordia para con mi vida. Y esta es la historia de Mefiboset. Este hombre, nos dice en la palabra, que era nieto de ¿quién? De Saúl, ¿no? ¿Y Saúl era quién? Un rey. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, ¿no? Uno de ellos. Y Jonatán tenía un hijo, ¿no? Uno de sus hijos era Mefiboset. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando él tenía, vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, para poder ampliar un poquito. Dice la palabra, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vemos aquí la historia de un niño, ¿no? ¿Cuántos años tenía este niño? 5 años cuando él sufrió un accidente, por así decirlo, ¿no? Puede cuadrar eso en su mente, esta escena donde este niño, hasta antes, ¿no?, de la muerte, hasta antes de su accidente, era un niño de la realeza, porque era el nieto de un rey. Y los que son abuelitos podrían decir cómo cuidan, cómo ayudan, cómo miman a los nietos, tal vez mucho mejor que sus hijos, ¿no? Muchas veces, tal vez. Y él era nieto de un rey, Saúl. Y él estaba protegido, estaba cuidado, tenía su nodriza, tenía, todas las personas al servicio del rey y de sus familiares, ¿no? Y uno de ellos era Mefiboset. Pero cuando este niño tenía 5 años, ¿no?, dice la Biblia que salió la noticia para matar a Saúl, a Jonatán, ¿no?, y sacarlo como rey. Y las consecuencias de esto, cuando estaba escapando la nodriza con Mefiboset, que dice, se le cayó el niño y sufrió un accidente y quedó lisiado y ya no pudo caminar para toda su vida. Y podemos pensar, pero él ¿qué tenía la culpa? Tenía 5 años, ¿no? Tenía 5 años, ¿qué culpa tenía él? Y aquí es donde entra la responsabilidad de los padres, de las generaciones que han venido desde mucho tiempo atrás. Dice la palabra del Señor, ¿no? Aún
con las actitudes que Saúl mostró, él ya no fue rey, ¿no? El Señor dice, lo desechó a Saúl. ¿Por qué? Porque el orgullo entró a su corazón, porque en las batallas que él a un inicio, ¿no? Él servía a Dios, iba ahí con Samuel. Después su corazón se volvió contra su creador, contra aquel que lo había llamado. ¿Y qué pasó? ¿No? Esto dio para que ya las peleas empezaran a perder, su corazón se alejó de Dios y las maldiciones empezó a llegar a su vida, porque el pecado entró tan profundo en su ser que lo alejó de Dios. Y esto repercutió a su hijo Jonatán, esto repercutió hasta Mefiboset, que era el nieto, uno de los nietos. Y aquí entra la responsabilidad de los que somos mayores, responsabilidad de los padres hacia sus hijos. ¿Qué legado estamos dando, ¿no?, a las generaciones nuevas? Pero en medio de todo esto, vamos a ver a Mefiboset, que lo tocó, pues, ¿no? Le tocó este accidente. Fue gracias cuando él estaba escapando de la muerte, porque no solo iban a matar a Saúl, sino a toda su familia. La muerte había sido decretada para ellos, pero Dios, que es grande en misericordia, que es un Dios de propósitos, preservó su vida, ¿no? Lo cuidó, preservó su vida. Él no hizo nada malo, sin embargo, se encontraba en una situación difícil. ¿Y cuántos de nosotros tal vez no nos hemos encontrado en una situación difícil, no? Pero ¿por qué a mí? A veces podemos preguntar y a veces no encontramos la respuesta. Y podemos preguntar, ¿no?, a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿qué ha pasado en el transcurso? Pero Dios es un Dios de oportunidades y cada quien toma también decisiones, ¿no? Porque en ese tiempo la cultura o lo que sucedía en ese entonces era que la mayoría de los reyes, ¿no?, los nuevos reyes ordenaran matar a la familia y al rey que era antes de él, ¿no? Era como una cultura. A todos sus descendientes, a todos sus familiares del rey anterior tenían que morir. Y así pasaba con cada rey, ¿no?, en las otras naciones. Y era como una cultura. Entonces, pero David decidió hacer otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque él había hecho una promesa a ¿quién? ¿Quién era su mejor amigo? Jonatán, que iba a preservar su generación, ¿no? Pero vemos aquí, ¿no?, que Mefiboset escapa de esta muerte decretada. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Un niño de 5 años podría? Solo Dios. Y vemos a Dios actuando, ¿no? Desde, obviamente Dios desde antes de su concepción seguramente ya sabía todo, ¿no? Y es así. Pero un niño de 5 años, ¿no? Entonces era una cultura. Dice en el versículo 8, capítulo 9 de 2 de Samuel, versículo 8, dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Incluso Mefiboset sabía que cuando, ¿no?, aquí en este contexto, David había mandado a llamar a Mefiboset, que era el único descendiente de la familia de Saúl, ¿no?, que era el rey. Y cuando lo tiene ahí, imagínense, ¿no?, con toda la cultura que él ya sabía cómo se actuaba, seguramente le habrá pasado por la mente: y ahora me van a matar, me están llamando para que me maten. Y él expresa, ¿no?, en su miedo, en su temor, y dice: ¿quién es tu siervo para que mires
a un perro muerto como yo, él ya se daba como que como muerto. Ya sentía que su vida no tenía sentido tal vez, pero Dios tenía propósitos todavía con su vida. Él se cataloga y dice un perro muerto como yo. Imagina algo que tal vez no tiene valor, ¿no? Algo que ha perdido su valor. Pero Dios puede sacarnos y restaurarnos de todo ello. Y vemos a un Dios de propósitos. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 50. Dice la palabra del Señor. A ver, vamos a ver. Dice Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Yo pienso, leyendo este pasaje bíblico, conociendo que su palabra es verdadera y no hay equivocación, ¿no? En la palabra del Señor dice, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Yo pienso que Mefiboset, ¿no? De una u otra manera temía al Dios que adoraba a su abuelito. ¿Por qué? Porque Dios preservó su vida. Porque vemos en su historia que Dios lo guarda de tantas cosas. Lo guarda de morir desde que él era un niño. Él estaba lisiado, incapacitado para hacer muchas cosas, pero él guarda y preserva su vida. Y es tanto así que fue el único. ¿Coincidencia? No hay coincidencias. Hay propósitos en las cosas de Dios. Y dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. El temor a Dios va a preservar nuestras vidas. El temor a Dios, hermanos, va a preservar nuestras vidas y se va a mostrar ahí la misericordia de Dios. Aunque muchas cosas quieran acabar con nuestra vida, aunque muerte se haya decretado para nuestra vida, aunque Satanás quiera matarnos en el espíritu, matarnos aún en la carne, aquellos que temen al Señor hallarán la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios es de generación en generación. Y cuando alguien está dispuesto a obedecer, a temer al Señor, no solo está tal vez salvando su vida, sino su generación, sino aquellos que vienen detrás de esta persona que decide amar, que decide obedecer al Señor, ¿no? Porque para los obedientes, ¿qué hay? Bendición, recompensa. Y esta fue su recompensa, ¿no? Dios es misericordioso con los que le temen. Y vemos en el versículo 3, ¿no? De segunda de Samuel, estamos leyendo. En el versículo 3 dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia. ¿De quién dice? De Dios. Aquí se estaba reflejando la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es ¿para quién? Para aquel que lo teme. Y aquí David expresa y dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y es que esa es la esencia del Señor, el atributo del Señor, lo que Él muestra, lo que Él es. La misericordia de Dios, ¿no? Vamos a ir a Hebreos 4:16. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos a un Dios de propósitos. Y conociendo que tenemos un Dios de propósitos, debemos entender, queridos hermanos, que Él nos puede socorrer
en cualquier situación donde nosotros nos podamos encontrar. Donde usted se puede encontrar en cualquier situación difícil, usted tiene que saber que Dios lo puede socorrer a usted, ¿no? ¿Y qué nos pide? Orar con confianza, ¿no? Dice la palabra, acércate, acerquémonos, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Cuando usted decida acercarse al Señor para alcanzar misericordia, si usted quiere alcanzar misericordia de Dios, que esa necesidad sea suplida, que la misericordia de Dios se muestre en esa situación, ¿no? Busque el favor de Dios, dice, debes hacerlo con confianza. ¿Quieres hallar la misericordia de Dios para tu vida? Acércate con confianza. Cree que Dios te puede socorrer. Muchas veces nos acercamos a Dios como que me escuchará, no me escuchará, me mirará, no me mirará, con dudas, ¿no? Con dudas. Si queremos alcanzar la misericordia, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro, quieres sentirte, quieres ver la mano de Dios socorriéndote en esa situación, ora, pero en tu oración, acércate con confianza al trono de la gracia, dice la palabra del Señor. ¿Quieres alcanzar misericordia de Dios? Acércate con confianza, nos dice en el libro de Hebreos 4:16. Él nos puede socorrer, y es que Dios toca corazones, ¿no? Cuando una persona decide orar, el Señor está escuchando ahí. Cuando tú te acercas confiadamente, como dice en Hebreos, al trono de la gracia, vas a hallar la misericordia de Dios, vas a hallar la gracia de Dios, pero no, acércate con confianza. Y cuando tú ores, el Señor va a abrir tantas cosas, va a abrir tantas puertas, va a hacer tantas cosas, va a hacer milagros en tu vida. Vas a ver cómo es la misericordia de Dios y tú vas a decir, wow, ¿por qué antes no creí con todas mis fuerzas en que Dios podía socorrerme? ¿Por qué antes no lo hice? Mira cómo Dios ahora me ayuda. Y eso determinará algo en tu vida y empezarás con una nueva visión, sabiendo que en cualquier circunstancia donde te encuentres, pones tu confianza en el Señor, hallarás ese socorro. Y en la oración vemos, ¿no? Aún en la vida de Mefiboset, vemos cómo Dios toca el corazón de David. Él venía de hacer, imagínate, un rey con tantas ocupaciones, tantas batallas que lidiar en ese entonces. David con tantas cosas seguramente, pero tal vez de la nada, no sé, Dios pone ese sentir en su corazón. Ya había pasado un tiempo. Ya Mefiboset no tenía 5 años, ya era un adulto. No tenía 5 años, ya había pasado tantos años. Y Dios pone en el corazón de David ese recuerdo, esa promesa que le había hecho a su amigo Jonatán. Y pregunta, ¿no ha quedado alguien de la casa de Saúl? ¿No hay algún familiar a quien yo le haga misericordia de Dios? ¿Quién puede hacer eso? ¿Un ser humano así? No, solo Dios, el Dios de propósitos. El Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. El Dios que puede tocar corazones. El Dios que puede respaldar cualquier promesa que te haya dicho. Aquel Dios que te puede hacer volver y sacar del pecado. Ese es el Dios que nosotros servimos, aquel que toca corazones como tocó el corazón de David. Porque él tenía un propósito con Mefiboset. Porque Dios no se había olvidado de Mefiboset. Cuando tal vez aún aquellos que Siba, como Siba, ¿no? Que era uno de los sirvientes de Saúl. Aún imagínate servirle casi toda su vida, ¿no? Él y su familia y toda su descendencia servir a la casa de Saúl. Sabía que había un nieto. Sabía que había un niño que había escapado. Porque cuando David le pregunta, ¿hay alguien, Siba? Y él le dice, sí, hay uno. Hay uno
Hay uno que está por ahí. Y aun cuando todos se olvidaron de quién era Él, de la valía que Él tenía, Dios no se había olvidado. Dios no se había olvidado. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 13. Dice la palabra del Señor, Mateo 9, 13. Dice: id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Misericordia, ¿qué quiere el Señor? Misericordia. Y vamos a ir también Mateo 12, 7. Dice la palabra del Señor: y si supieres qué significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Vemos aquí hablando Dios acerca de misericordia, el propósito. Dios, vemos a un Dios mostrando su misericordia con cada uno de nosotros. ¿O quién puede decir lo contrario? No, Dios no es misericordioso conmigo. Bueno, estaríamos que, ¿no? Dios es misericordioso con nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto la misericordia de Dios? Aún para el tenernos aquí sentados y escuchar la palabra del Señor. Gracias al pecado merecíamos la muerte, una separación con Dios. Pero gracias a la misericordia de Dios, estamos incluso hoy acá. Gracias al favor inmerecido de Dios, gracias a la gracia de Dios, estamos aquí hoy. Y entonces, así como Dios muestra su misericordia a nosotros, también el deseo de Dios es que nosotros mostremos misericordia con nuestros hermanos, los unos con los otros. Dice la palabra: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el 12 dice la palabra del Señor, 12, 7. Misericordia quiero y no sacrificios. No condenaríais a los inocentes si supieres qué significa misericordia. Entonces, a lo largo de nuestra vida, en nuestro diario vivir, vemos cómo el Señor muestra su misericordia con nosotros. ¿Y qué espera el Señor de nosotros? Que nosotros también mostremos misericordia con nuestros hermanos. ¿Y qué es la misericordia? Es ser compasivos. La misericordia se muestra cuando cubro tu necesidad. Cuando yo veo que tú tienes una necesidad y yo la cubro, así se refleja también la misericordia de Dios. ¿Cuánta necesidad no tenemos nosotros? Y el Señor la cubre día a día. Y cuando nosotros veamos necesidad de cualquier índole en un hermano o una hermana, en nuestro prójimo, también mostremos esa misericordia que hemos recibido de parte del Señor, que fue por gracia. Vemos el favor del Señor, cómo se mostró aquí o en la vida de Mefiboset. ¿Cuál es el resultado, no? De cómo el Señor mostró su misericordia en la vida de Mefiboset. Primero, vemos a un Dios que preservó su vida, que cuando se había dado la orden para matar a todos los descendientes de Saúl, Dios cuidó y preservó su vida de un pequeño de 5 años. Tuvo un accidente, sí, y si él quedó lisiado gracias a ese accidente, es porque el accidente traía también muerte. Pero Dios no decidió así. No decidió que él muriera en ese accidente, sino que preservó su vida. Quedó lisiado, sí. ¿Cómo se mostró la misericordia de Dios?
cuando puso en el corazón de David y le dijo a Mefiboset ahí, tal vez humillado, con tanto temor en su corazón, dijo: yo soy un perro muerto delante del nuevo rey. Cómo se mostró la misericordia de Dios cuando David le dijo: hey, tú vas a comer conmigo, vas a comer de mi mesa. Una vez más te vas a sentar en la silla real. Una vez más formas parte de la realeza. No más serás aquel burlado, aquel que tal vez escapaba de la muerte y solo vivía escapando, sino que ahora te sientas a mi mesa. Cómo se mostró la misericordia de Dios en la vida de Mefiboset cuando se le pronosticó muerte y Dios le dio vida y Dios lo preservó y hubo salvación y hubo victoria. Y Mefiboset comió de la mesa del rey. Comió, seguramente como el hijo pródigo, tuvo nuevas vestiduras. Se le devolvió todo lo que le había sido quitado. Todo lo que tenía Saúl, todo su herencia, todas las cosas, la economía que él tenía, se le dio a Mefiboset. Y eso solo puede hacerlo Dios. Y no fue color de rosa su vida, porque una vez que lo tuvo todo, aquel sirviente que David le preguntó: ¿quedó alguien en la casa de Saúl? Aquel que se llamaba Siba, ¿sabes qué pasó? Pasó el tiempo y él lo acusó de que Mefiboset estaba armando algo contra el rey David. ¿Y qué hizo David? ¿No? Le dijo: no más. Pero Dios misericordioso, una vez más, preservó la vida de Mefiboset y le fue devuelto la mitad de toda la economía que le había sido dado un día. Y vemos cómo la vida de este hombre no fue de color de rosas, como muchos de nosotros seguramente. No fue de color de rosas nuestra vida, pero en medio de toda circunstancia hemos visto la mano de Dios, hemos visto la misericordia de Dios, que ha preservado nuestra vida de tantas cosas que hemos pasado. Yo he visto la mano de Dios, cómo me salvó de la muerte tantas veces, y seguramente estoy segura que usted también, porque usted es persona de propósito, porque usted es hijo o hija de propósito. Y cuando usted es hijo o hija de propósito de Dios, Satanás hace todo lo posible para que pierdas aquello que el Señor ya ha dicho que va a hacer con tu vida. Y Satanás va a querer matarte. Dice la palabra que él solo vino a hurtar, a matar y a destruir. Satanás lo único que quiere hacer cuando ve gente de propósito es matar tu vida espiritual, es robarte todas las bendiciones de Dios, el ministerio que Dios te ha dado. Va a querer destruir tu vida, tu familia. Te va a dar donde más te duele. Pero ahí, a la gente de propósito, decide poner su mirada al cielo y decide clamar y decide decir: Dios, ayúdame. Dios, yo confío en ti. Tú eres mi socorro, tú eres mi alto refugio. Escóndeme bajo tus alas y vas a ver la misericordia y el favor de Dios, porque Dios oye, escucha a sus hijos que se acercan con confianza. Aquellos que se acercan con confianza ante su trono, Él escucha, Él oye, Él preserva, Él muestra su misericordia a aquellos que le temen, dice su palabra. Y si hay temor en tu corazón, si hay obediencia en tu vida, tenlo por seguro, tenlo garantizado, que vas a alcanzar misericordia, gracia, vas a alcanzar el favor de Dios. Vamos a ponernos en pie, queridos hermanos, y ahí donde está, cierre sus ojos y quiero que escuche esta canción.
habla acerca de un resumen de la vida de Mefiboset. Cierre sus ojos ahí, deje que el Señor lo ministre. Venimos, Padre, delante de ti, humillados, Señor, postrados, Señor, postramos nuestra vida delante de ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, Señor, que ha preservado nuestra vida, que nos ha cuidado, Señor, que nos ha protegido de tantas cosas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sé que tú estás, Señor, obrando con propósitos eternos, Señor, en nuestra vida. Estás aquí, Señor, con nosotros. Estás aquí, Señor, tantas cosas has hecho, Señor, para con nuestras vidas. Y en esta noche, Señor, venimos, papá, ante tu casa. Nos acercamos, como dice tu palabra, confiadamente. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para alcanzar el oportuno socorro, dice su palabra. Y venimos, Señor, en esta noche.